Buenos días. Comenzamos ahora la sesión formativa referida a la igualdad de género y que organiza el Gobierno de Navarra dentro de las políticas para implementar en el ámbito de las empresas este derecho fundamental como es la igualdad de género y vinculado a los planes de igualdad. Nos referimos a los planes de igualdad con referencia al compromiso y la obligación empresarial en una formación que vamos a dividir en 4 grandes bloques. Una que se refiera a los aspectos normativos y a los hitos jurisprudenciales más esenciales en esta materia. El segundo bloque iría referido a las obligaciones de la empresa en materia de igualdad y todo lo referente a los planes de igualdad. El tercer bloque temático va referido a lo que se refiere a la igualdad retributiva y un cuarto bloque temático en el cual nos referiremos a las principales o a una de las más interesantes sentencias que en este ámbito se vienen dictando. Lo primero que me gustaría hacer referencia es que cuando estamos hablando de los planes de igualdad con referencia a la nueva normativa y a las nuevas obligaciones que impone a las empresas, hay que tener en cuenta que bajo esa denominación genérica estamos hablando sí a la igualdad de género, a la igualdad retributiva, a los planes de igualdad y a las reformas legales y los reglamentos de desarrollo en el ámbito de la igualdad de género y aplicado a las relaciones laborales. Pero aparte de esto, sí que me parece interesante hacer referencia a algunos aspectos que no por el hecho de ser esenciales siempre se tienen en cuenta, o que por lo menos creo que es importante como introducción hacer referencia al mismo. Me estoy refiriendo en concreto a la exigencia de mantener la igualdad de género en todos los ámbitos, en el ámbito público, pero también en el ámbito de las relaciones privadas y específicamente en el ámbito de las relaciones laborales. Pero como un compromiso que no solo es correspondiente al Estado español, sino que es consecuencia de exigencias del derecho internacional y el derecho de la Unión Europea. En este ámbito, la igualdad de género constituye un tema esencial históricamente, pero también en la actualidad. Y forma parte de en las sociedades actuales de una exigencia ineludible o en vías de consecución de esa igualdad de género que impone la legislación internacional, el derecho de la Unión Europea y el propio ordenamiento nacional, que es tributario de esas exigencias internacionales. Específicamente, en lo que a nosotros ahora nos afecta, es de gran importancia hacer referencia a la evolución que ha tenido el derecho de igualdad, específicamente en igualdad de género, en el derecho de la Unión Europea. Me refiero a que ya el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo, el Tratado de Roma, el artículo 119, estableció, como un gran avance, el principio de igualdad retributiva entre las mujeres y los hombres. Posteriormente, se aprobaron lo que se denominan las directivas antidiscriminación, que avanzaron para la eliminación de todas formas de segregación, incluida la que se refiere al género o al sexo. Avanzó la normativa de la Unión Europea con el Tratado de Ámsterdam en el año 99, en el que se modifica el propio Tratado Constitutivo de la Unión Europea y ya se reconoce ya no solo la igualdad retributiva hombre y mujer, sino la igualdad en las otras condiciones de trabajo y la igualdad genéricamente en las relaciones laborales. Se introduce también el concepto de las acciones positivas a efectos de conseguir esa igualdad real y efectiva, y la transversalidad, el principio de transversalidad de la igualdad, que, como disponían los artículos 2 y 3 de dicho tratado, debía presidir todas las políticas de la Unión Europea como un objetivo a conseguir y como una medida de acción. Y un tercer y gran impulso a la igualdad de género, en este ámbito que estamos referenciando, lo constituye sin duda alguna la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en cuyo artículo 23, en el apartado segundo, reconoce específicamente dentro de esos derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, precisamente el de la igualdad, que se configura también en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como un objetivo que debe ser aplicado a todas las políticas europeas. Por eso podemos considerar que hoy la igualdad entre las mujeres y los hombres tiene un carácter transversal, además de complejo, porque se configura al mismo tiempo como un valor, como un objetivo y como un verdadero derecho fundamental. Y estos son aspectos que no podemos dejar de tener en cuenta
y que actualmente siguen estando vigentes y de plena actualidad. En concreto, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 sigue estableciendo entre los objetivos el conseguir esa igualdad de oportunidades y de participación de la mujer en el mercado laboral, incluyendo específicamente también la eliminación de la brecha retributiva de género. Y dentro del impulso del derecho de la Unión Europea en la consecución de esta igualdad real y efectiva, no podemos dejar de llamar la atención sobre la contribución de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creando conceptos como son la discriminación directa, la discriminación indirecta, la inversión de la carga de la prueba a estos efectos o la importancia de la prueba estadística para descubrir aquellos supuestos de discriminación que están ocultos, encubiertos y que precisamente a través de la prueba estadística permite que afloren sobre todo los supuestos de la discriminación indirecta a la que posteriormente nos vamos a referir. Bien, pues después de esta introducción, aunque he indicado los 4 bloques temáticos a los que vamos a hacer referencia a lo largo de esta sesión formativa, y sí que lo vamos a su vez a distribuir en 9 apartados o epígrafes, que son los que ven ya actualmente ya en la pantalla y que pueden examinar perfectamente aquí estos apartados. Es importante comenzar con una brevísima referencia a la normativa que es aplicable y a los hitos normativos tanto en el derecho de la Unión Europea, pero sobre todo desde el punto de vista de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y también referirnos a los conceptos básicos sobre o en materia de igualdad y discriminación. Bien, precisamente en relación a la normativa aplicable y con esa breve referencia a los hitos normativos del derecho de la Unión Europea, tenemos en la siguiente pantalla, tanto desde el punto de vista interno, de nuestro ordenamiento interno, como desde el punto de vista de las exigencias de la Unión Europea, en esta diapositiva que podrán ver en pantalla, cuál es la normativa básica y fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de que la empresa cumpla las exigencias vinculadas a la igualdad de género. Lógicamente, a nivel máximo normativo interno, nos encontraríamos con la Constitución española y 2 artículos fundamentales como son el artículo 9 y 14. Desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, es esencial tener en cuenta los tratados constitutivos, el de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y también la Carta Europea de Derechos Fundamentales y demás normativa de desarrollo que se configura a través de lo que llamamos las directivas de igualdad o antidiscriminación. Seguimos con el ámbito interno de nuestro ordenamiento, con una ley que es esencial, es cabecera del grupo normativo, como es la Ley 3, Ley Orgánica 3/2007 del año de 22 de marzo, sobre igualdad efectiva de las mujeres y los hombres. Por supuesto, el Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de las relaciones laborales y la nueva norma que impulsa la igualdad de género en las relaciones laborales, que es el Decreto Ley, Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo. Y en el ámbito foral de la Comunidad Foral de Navarra no podemos dejar de citar la propia Ley Foral del año 2019 de igualdad entre mujeres y hombres. Y dentro de esta normativa de aplicación nos ocuparemos en el desarrollo de esta sesión de 2 reales decretos, normas reglamentarias, que van a desarrollar todo lo referente a los planes de igualdad, que es el Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre, y su registro, el de los correspondientes planes de igualdad, y el reglamento referido a la igualdad retributiva y sus instrumentos, que se regula en el Real Decreto 902/2020 también de 13 de marzo. En la siguiente pantalla simplemente dejo indicados los artículos dentro de la normativa de referencia citada que deberíamos tener en cuenta. En muchas de las diapositivas simplemente no me pararé a explicarlas, como la idea de la sesión formativa es que se grabe un vídeo y en la página correspondiente se pueda lógicamente parar, pues dejo ahí simplemente la diapositiva para que se examine con tranquilidad. Y eso lo haré también, sobre todo en el bloque 2, especialmente el bloque 2, al hablar o al hacerme referencia a la guía o herramienta que publica el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad a efectos de elaborar los planes de igualdad. Bien, de toda esta normativa aplicable me interesa entresacar que, aparte de ser una exigencia propia de nuestro ordenamiento, una exigencia desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho de la Unión Europea, la verdad es que la última reforma de la 2019 está vinculada con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agencia de la ONU 2020. Y en concreto
se avanza en el cumplimiento de esos objetivos de dos de ellos, de esa agenda de la ONU 2030. El objetivo número 5, que va referido a la igualdad de género, y el número 8, que va referido al trabajo decente y al crecimiento económico. Y dentro de esos grandes objetivos, luego también la propia reforma de 2019 enlaza con la consecución o el cumplimiento de determinadas metas que están incluidas en esa Agenda 2030. Entre ellas, a destacar el poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, reconocer la importancia de los cuidados y fomentar la corresponsabilidad, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, y luego lograr el empleo que sea pleno, productivo, un trabajo decente y la igualdad de remuneración ante trabajos de igual valor. Todos estos aspectos, estas metas que están referenciadas aquí, lo vamos a ver en el desarrollo de la sesión, cómo están perfectamente presentes en la nueva normativa española y en las exigencias y obligaciones que impone a las empresas. Respecto del Real Decreto Ley 6/2019, va a establecer un nuevo impulso para la consecución de la igualdad de género en el ámbito de las relaciones laborales. Si queremos hacer referencia a qué novedades introduce, pues básicamente serían el extender la obligación de elaborar planes de igualdad a empresas con plantillas de 50 o más trabajadores. En segundo lugar, porque va a determinar o precisar cuál es el contenido del diagnóstico de la situación en la que se encuentra la empresa y el contenido del propio plan de igualdad. En tercer lugar, enumera aquellas materias, no menos de 9, que obligatoriamente deben ser tratadas en el diagnóstico y, por tanto, tener su referencia en el propio plan de igualdad a implementar. Y luego, respecto del plan, debe contener como elementos esenciales, y forma parte también de estas novedades, el diagnóstico de situación, que debe ser negociado, los objetivos a alcanzar y sistemas, o la previsión de sistemas eficaces para el seguimiento de las medidas aprobadas en el plan de igualdad y para la evaluación de esas medidas en relación a las finalidades y objetivos pretendidos. Quedó también establecida la obligación de registrar los planes de igualdad en todo caso, no solo los que vienen impuestos por la ley, sino también los que vienen impuestos por convenio colectivo o incluso los planes de igualdad voluntarios que la empresa adopta de forma voluntaria. Y el propio Real Decreto Legislativo 6/2019 viene a establecer un mandato al Gobierno para que desarrolle, a través de reglamentos, reglamentariamente, toda esta normativa, que ha dado lugar precisamente a los dos reales decretos que antes hemos indicado, a lo que luego estudiaremos, como es el 901 y el 902. Debemos hacer referencia ahora simplemente, mencionar qué conceptos básicos tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de igualdad, de discriminación, etc. Hay dos esenciales: la discriminación directa, el concepto de discriminación directa, y el concepto de la discriminación indirecta. El primero viene definido como aquella situación en la que una persona es tratada por razón de género, que es el factor de segregación al que ahora nos estamos refiriendo, es tratada por esa razón de género de manera menos favorable que otra persona de otro género que en situación comparable con la suya. En particular, aparte ya de esa discriminación directa por el hecho de género, también se considera discriminación por razón de género cualquier trato menos favorable a la mujer por razón o vinculada al embarazo, a la lactancia, a la maternidad. Esta discriminación directa de género carece de justificación objetiva y, por tanto, no está admitida por los ordenamientos jurídicos. No es admisible. Y luego el concepto de discriminación indirecta, que es la que seguramente ahora tiene mayor relevancia, porque hace referencia a aquellos supuestos o situaciones en las que una disposición legal o normativa, o una práctica o un criterio empresarial, que en principio es aparentemente neutro porque se aplica por igual a cualquier persona, sea cual sea su género, entonces que es aparentemente neutro, pero va a situar a una persona de un sexo determinado en una situación de desventaja particular respecto de la del otro sexo. Y eso constituye la discriminación indirecta, que está prohibida, salvo que esa diferenciación esté justificada objetivamente, desde el punto de vista de que exista una finalidad legítima y que además los medios para conseguir esa finalidad legítima sean los adecuados y necesarios. Es lo que llamamos el juicio de proporcionalidad de esa regulación que diferencia entre un género y otro para ser válido,
tiene que superar el juicio de proporcionalidad. Otro concepto es el techo de cristal, que es una expresión que alude a aquellas barreras que van a impedir a las mujeres avanzar en las organizaciones, en este ámbito, en nuestro caso, en el ámbito de las relaciones laborales, sea verticalmente, segregación ocupacional vertical, o horizontalmente. Pero sobre todo a la dificultad de poner de manifiesto, de visualizar ese techo o las causas de ese techo y de esas barreras en el ámbito del empleo y en el ámbito de la promoción profesional. Luego el concepto de acoso sexual y acoso por razón de sexo, que también es importante tenerlo en cuenta porque forma parte también de las materias a tratar en los planes de igualdad. Acoso sexual es aquel comportamiento, sea verbal o físico, que tiene una naturaleza sexual, es lo que define al acoso sexual y que luego tiene el propósito o simplemente produce un resultado de atentar contra la dignidad de la persona, además de crear, y en particular cuando crea ese entorno intimidatorio, ofensivo, degradante. Ese es el acoso sexual, que tiene esa naturaleza estrictamente sexual. Pero luego hay un comportamiento, o una definición de acoso por razón de sexo, que es cualquier comportamiento que se realiza en función, no con esa componente o naturaleza sexual, pero sí en función del género, del sexo de una persona. También con ese propósito o con ese resultado de atentar contra su dignidad. En todo caso, lo importante es que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en sí mismo constituyen conductas discriminatorias y por tanto prohibidas. Luego está el concepto de brecha de género y dentro de él la brecha salarial o brecha retributiva. En concreto esta última hace referencia a qué diferencias en este ámbito salarial o retributivo hay entre los hombres y las mujeres y se obtiene dividiendo la siguiente diferencia. Entre el promedio de las retribuciones de los hombres y de las mujeres se divide entre el promedio de las retribuciones obtenidas por los hombres en el mismo periodo. Eso nos dará un porcentaje y, si es positivo, va a significar el porcentaje de brecha de las mujeres respecto del hombre en materia retributiva o de cualquier otro factor que estemos analizando. Mientras que si fuese negativo sería la inversa. La posición de inferioridad o de brecha sería del hombre. En el ámbito de las relaciones laborales y sobre todo en la brecha retributiva, lógicamente los valores actualmente van a dar un resultado, un porcentaje positivo, porque la discriminación y la brecha es de la mujer, no del hombre. Luego el concepto de registro salarial, que es un instrumento que va dirigido a la consecución de la transparencia retributiva como medio de conseguir también la igualdad efectiva y en este caso evitar la brecha salarial o retributiva. Y luego, por último, el concepto de la conciliación de la vida familiar y profesional y la corresponsabilidad. Es decir, que en el ámbito de las obligaciones de cuidado y atención familiar se busca ahora en todos los estados y en el derecho internacional, en el derecho de la Unión Europea, que exista una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer en esas atenciones, en esos cuidados familiares y que se superen los roles, los estereotipos de género que venían atribuyendo a la mujer este papel en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y profesional. Este bloque primero, el primer bloque que estamos hablando, creo que es importante terminarlo con la referencia a los hitos de la jurisprudencia en la lucha contra la discriminación por razón de género en las relaciones laborales. Y dentro de esos hitos, que podríamos hablar perfectamente del desarrollo de la doctrina del Tribunal Constitucional, me parece que es esencial hacer referencia, en lo que ahora nos ocupa, a los hitos jurisprudenciales, pero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a establecer una doctrina muy clara que va a desarrollarse a lo largo del tiempo y que está actualmente de plena vigencia y que todos los estados deben además cumplir esta jurisprudencia, incluidos los jueces españoles, conforme al mandato que establece el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta jurisprudencia, y en referencia a los hitos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se refiere a materias como las que estamos aquí mencionando. La igualdad retributiva como un derecho originario que vincula las relaciones laborales, la existencia de una discriminación cuando hay una negativa a contratar, los despidos en situación de embarazo, la igualdad retributiva por trabajos de igual valor, la cuestión de la igualdad en el reconocimiento del permiso de lactancia para superar los roles o estereotipos de género, toda la materia de la igualdad que ha declarado el TJUE en materia de prestaciones de seguridad social respecto de trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial, respecto de los que trabajan a tiempo completo,
en general, ya fuera del ámbito de la seguridad social, esa igualdad de trato entre trabajador a tiempo completo y a tiempo parcial en el ámbito de las relaciones laborales, o luego el establecimiento de la posibilidad de medidas de acción positivas para alcanzar esa igualdad real y efectiva de oportunidades de la mujer en el ámbito de las relaciones laborales. Bien, en estos hitos, la primera referencia que hay que tener en cuenta es la sentencia del TJUE del año 76, conocida como de Fren 1, que es de una gran relevancia. ¿Por qué? Porque es la primera vez que va a establecer que, en ese caso, la igualdad retributiva entre el hombre y la mujer que establecía el Tratado de Roma es una norma, una previsión normativa del artículo 119 que tiene efecto directo, es decir, que puede ser invocado por los particulares ante los tribunales. No se trata de una mera declaración de intenciones, sino que configura un derecho que la mujer puede hacer valer ante los tribunales. Es lo que conocemos como eficacia directa de este derecho que reconoce el artículo correspondiente del Tratado de Roma, que cabe invocarlo en pleitos, en procedimientos judiciales, frente a la empresa. Es, por lo tanto, una apertura esencial en la construcción de la igualdad de género en las relaciones laborales. El conocer que, al margen de cómo regule el Estado, cualquiera de los Estados miembros, las relaciones laborales y los diferentes derechos, es invocable la directiva, en este caso el artículo 119 del Tratado de Roma, va a ser invocable al margen de las disposiciones nacionales. Este principio, que va referido al Tratado de Roma inicialmente, luego se ha extendido y va a tener la misma eficacia directa en el resto de la normativa de construcción de la igualdad de género, que son las directivas antidiscriminación a la que antes hemos hecho referencia. Esta, por lo tanto, es uno de los pronunciamientos que debemos tener en cuenta. Luego, entre los hitos del Tribunal de Justicia a tener en cuenta es cómo va a extender la eficacia del principio de igualdad entre el hombre y la mujer a todos los ámbitos de la relación laboral, incluso en los supuestos que vamos a ver ahora y la imposibilidad de declarar nulo un contrato de trabajo. En el caso que estamos viendo aquí, que es un auxiliar de clínica de la sentencia Haberman, que lo que ocurre es que la auxiliar de clínica va a ser contratada para efectuar su trabajo de noche y resulta que, ignorándolo ella misma y la empresa, se encontraba en situación de embarazo y la legislación de aplicación prohibía expresamente a la mujer embarazada el trabajo nocturno. Entonces se plantea el litigio de si, dado que estaba en situación de embarazo y va a ser imposible provisionalmente durante la situación de embarazo realizar la auxiliar de clínica ese trabajo nocturno, si eso podría dar lugar a la declaración de nulidad de ese contrato de trabajo. Y se planteaba también si, en su caso, el propio empresario, que desconocía este dato, podría, digamos, alegar un error en las condiciones o cualidades esenciales de la persona que ha contratado a efectos de la anulación de ese contrato de trabajo. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esta sentencia del año 94, declara que no, que eso sería discriminatorio. Declarar la nulidad de un contrato en estos términos de quien es contratada para realizar un trabajo nocturno que resulta que, sin conocerlo, se encontraba embarazada y que la legislación prohibía el trabajo nocturno. Esa no podría establecerse la nulidad, el contrato es válido, tampoco la empresa puede alegar el error en las cualidades personales de la persona trabajadora, y el único efecto que va a producir es que durante el periodo del embarazo quedará en situación suspensiva o no se podrá realizar ese trabajo nocturno, pero no cabe anular o declarar ineficaz ese vínculo laboral. Otro asunto importante es el asunto Decker, con una sentencia del año 90, en el que vamos a ver el impacto de la igualdad, no solo ya, como acabamos de ver, una vez que se ha celebrado un contrato de trabajo, impidiendo la declaración de nulidad por razones de embarazo, sino que incluso se extiende la protección a la igualdad de género hasta el punto de que la negativa a contratar también se considera discriminatoria cuando está vinculada a la situación de embarazo de la trabajadora, que esta sentencia que veis mencionada aquí. O la sentencia Malbur, que se refiere a una enfermera, ya está contratada, perdón, pero va a ser candidata a un puesto indefinido en el quirófano. Un puesto con contrato indefinido, y va a superar las pruebas como candidata, pero resulta que la legislación alemana prohíbe trabajos en zonas de riesgo de infección a la mujer que está en embarazo. Entonces, lo que va a declarar es que no es válida una negativa empresarial a contratar de manera indefinida a esta enfermera que estamos hablando,
porque se encuentre embarazada, aunque ese puesto de trabajo sea de los que la legislación excluye de la posibilidad de prestación durante tal situación de embarazo. Volvemos a lo mismo, quedaría en una situación suspensiva, pero la contratación corresponde a esa candidata que superó las pruebas. La sentencia Brown del año 98 también va a considerar discriminatoria el despido de una trabajadora durante el embarazo que se motiva por ausencias debidas a la incapacidad temporal o incapacidad laboral, pero vinculada al embarazo. Como se trata de una incapacidad, una baja médica, para entendernos, que solo puede tener, o en este caso, derivada del embarazo, solo puede afectar a las mujeres, se declara que constituye una discriminación directa por razón de sexo ese despido de la trabajadora que se funde en las ausencias en el trabajo. Perdón. Tenemos aquí también, pueden ver en la pantalla, la sentencia Pakwai, que es muy relevante también, porque va a declarar que la protección de la mujer embarazada en situación de lactancia, que lo cubre desde el momento del embarazo hasta que concluya el permiso de maternidad, que la legislación europea y la nuestra prohíbe el despido, salvo que el despido se funda en causas totalmente ajenas a ese embarazo, a esa situación, y prohíbe el despido desde el embarazo, digo, hasta que concluya el permiso de maternidad o la lactancia. Lo que nos va a declarar esta sentencia es que esa prohibición del despido se aplica incluso, o va a prohibir a la empresa el que adopte medidas preparatorias de esa decisión de despido para periodos posteriores a ese blindaje que tiene la mujer desde la situación de embarazo hasta la conclusión del permiso de maternidad. Es decir, aunque la decisión de despido se notifique con posterioridad a ese periodo de protección, pero se han realizado actos preparatorios para comunicar el despido con posterioridad, eso también es discriminatorio. En el caso en concreto, se va a comunicar después del periodo de protección el despido, pero se sabe que se adoptan medidas ya preparatorias de ese despido porque se han hecho procesos de selección durante el periodo de protección que transcurre, insisto, desde el embarazo hasta la conclusión del permiso de maternidad. Y ese despido está protegido, será nulo, en nuestro ámbito sería nulo, y una decisión de despido fundada en ese embarazo, en la situación de lactancia, es contraria a derecho y debe considerarse nulo. Luego, dentro del ámbito de los hitos jurisprudenciales que estamos haciendo referencia, en materia de igualdad retributiva por trabajos de igual valor, es absolutamente esencial y es plenamente vigente la doctrina de la sentencia del TJUE de 27 de octubre del año 93, que es la sentencia en Derby. Esta sentencia lo que nos va a establecer y a declarar, y nos vincula a todos los tribunales y también a las empresas, están obligadas a cumplirlo, es que cualquier empresario debe justificar mediante factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo aquellas diferencias retributivas que se han acreditado cuando estamos ante funciones de igual valor. Una de las cuales, uno de los trabajos, se realiza casi exclusivamente por mujeres y otras por hombres, pero hay una diferencia retributiva. En estos casos, esto no sería admisible y tiene la carga de la prueba al empresario de acreditar que esas diferencias retributivas del hombre y la mujer responden a factores objetivos y además valorados con carácter o de forma ajena a cualquier sesgo de discriminación. Establece en materia de carga a la prueba que cuando una medida, en este caso retributiva, aplica un sistema retributivo en el que no hay transparencia, va a recaer sobre la empresa la carga de probar que su política salarial no es discriminatoria. Una vez que el trabajador femenino ha demostrado que en términos estadísticos esos trabajos peor remunerados se realizan mayoritariamente por personal femenino frente a la mayor retribución del trabajador varón. Afecta al ámbito nuestro del derecho español esta sentencia que estamos viendo del 2010, la Roca Álvarez, porque va a declarar en relación al permiso de lactancia la necesidad de superar los roles o los estereotipos de género, de manera que declara que el hombre también tiene el derecho al permiso de lactancia, aunque la madre no sea trabajadora por cuenta ajena. Esto obligó a modificar nuestra legislación interna y efectivamente, tras la reforma, el permiso de lactancia corresponde y es de titularidad indistinta de uno u otro progenitor.
En materia de seguridad social, de las prestaciones de seguridad social, ha habido un avance importante y constituye otro hito jurisprudencial a destacar: los supuestos de discriminación indirecta de la mujer, vinculado ¿a qué supuesto? A trabajos a tiempo parcial. La mujer mayoritariamente realiza esos trabajos a tiempo parcial, y en materia prestacional, de prestación de seguridad social, determinados requisitos como es la carencia, es decir, las cotizaciones que hay que cumplir para obtener una prestación, sea de jubilación, de incapacidad, etcétera, están sujetas a unos periodos de cotización, lo que se llama técnicamente unas carencias, sea genérica, sea específica. Bien, pues para los trabajadores a tiempo parcial se exige mayor tiempo que para los trabajadores a tiempo completo, y se hace un cómputo de esas carencias que va a considerarse discriminatorio. Ese periodo de cotización, que es proporcionalmente más elevado para personas trabajadoras a tiempo parcial, constituye una discriminación por razón de sexo o de género, en cuanto que afecta, es una discriminación directa, mayoritariamente a las mujeres. Es decir, se trata de una norma, cómputo de las carencias, neutra, afecta igual al hombre y a la mujer, pero que va a perjudicar mayoritariamente a un sexo, en este caso al femenino, porque son los que o son las que mayoritariamente realizan los trabajos a tiempo parcial. Bueno, esta sentencia, la del Val Moreno, se refiere a nuestro ordenamiento, obligó a reformar también la legislación de seguridad social, pero es de 2012, pero es que en el 2019 se volvió a declarar inconstitucional, la norma española que regulaba la pensión de jubilación y estos requisitos de carencia, diferenciando entre trabajadores a tiempo parcial y las personas trabajadoras a tiempo completo. Y toda la regulación que se refiere a los coeficientes de parcialidad a efectos de determinar los requisitos de carencia, etcétera. Y ahora mismo, el 13 de septiembre de este mismo año, con la misma idea de la sentencia del Val Moreno que vemos en pantalla, se ha declarado también inconstitucional la regulación de la pensión de incapacidad, que hace referencia a la aplicación de estos coeficientes de parcialidad, porque vulnera el principio de igualdad y la discriminación por razón de sexo. En materia de trabajos a tiempo completo y a tiempo parcial, son muchas las sentencias que van a ver ahora en pantalla que van a reconocer la existencia de una discriminación, porque en determinados aspectos de la relación laboral o de las condiciones de trabajo va a diferenciarse el tratamiento a personas trabajadoras a tiempo completo y personas a trabajadores a tiempo parcial. Por ejemplo, para computar la antigüedad que vemos en esta sentencia, la Gester, o la Boetel, a efectos de determinar unas retribuciones por horas de formación, y que diferencia ese tipo de contratos a tiempo completo, a tiempo parcial, siempre partiendo de que estadísticamente se ha acreditado que en la contratación parcial el trabajo es fundamentalmente femenino de las mujeres. O la otra sentencia, la NIM, que se refiere a un sistema de promoción profesional en que se excluye o se favorece a las personas a tiempo completo y no a las personas a tiempo parcial. O un plan de pensiones de una empresa que solo se va a reconocer a trabajadores a tiempo completo y no a las personas que trabajan a tiempo parcial, y que la sentencia Vilca va a declarar también que constituye una discriminación por razón de género o sexo. Y para acabar este primer bloque, vamos a hacer referencia y con referencia a los hitos jurisprudenciales, vamos a hacer referencia a este último hito que va a regular lo que llamamos medidas de acción positiva para alcanzar la igualdad de género. Es la sentencia Marsap del año 97, que su doctrina va a servir de base para la construcción normativa. En concreto, lo que nos va a declarar es que sí es admisible medidas de acción positiva, como sería conceder preferencia en una contratación o en una promoción profesional a candidatas mujeres en aquellos sectores, se trataba de una administración, pero ahora en las relaciones o en las empresas sería lo mismo, en aquellos sectores en el que hay un menor número de mujeres contratadas o que prestan servicios. Entonces se podrá conceder esa preferencia en la promoción de las candidatas, siempre y cuando haya un menor número de mujeres en ese puesto y presenten igual capacitación que los hombres, y siempre al mismo tiempo que se garantice a los candidatos hombres que van a ser examinados sus méritos a efectos de determinar si existe o no esa igual capacitación, sin que queden excluidos de ese examen, de esa valoración de méritos, a efectos del ascenso, de la promoción o de la propia contratación.